más que hablar del negocio en sí mismo o de la empresa, hay un norte en la cual tú invitas a otros a sumarse. Si esa empresa, ese norte, es individual y no es colectivo, no va a ser jamás una empresa familiar. Una empresa familiar requiere un propósito de largo plazo, intergeneracional, requiere una sintonía de las personas y que se acoja a eso, y valores comunes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios de Familia. Hoy me acompaña Vicente Astorga, presidente de Farmoquímicas del Pacífico. Estamos hoy en Chile en una tarde bastante fresca para hablar justamente de negocios de familia. Vicente, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ariel, y a todos los que nos están escuchando por abrirnos este espacio e invitarme a participar en este momento. Bueno, el gusto es todo nuestro y vamos a entrar en materia. Vicente, tú eres el presidente de una empresa familiar. ¿Cómo es tener un negocio familiar? Bueno, muy interesante la pregunta. Primero, Farmoquímica del Pacífico, nosotros como familia lo percibimos como un patrimonio nacional. Farmoquímica del Pacífico es una compañía que se fundó en 1834. 1834, 192 años. 2 años, wow. Así que no lo fundó mi familia, sino que partió con un inmigrante italiano, y el registro de 192 años está asociado a una publicación en el Mercurio de Valparaíso, un diario que era de circulación nacional en ese tiempo, que al menos esa compañía es más antigua que Farmoquímica, porque publicamos ahí, en donde invitaba a las personas a visitar y a preferirlos por sus buenos medicamentos, invitarlos a la botica. Y esta compañía fue evolucionando desde esa época, de un inmigrante italiano, se involucraron manos alemanas también en la propiedad de la compañía. Luego viene una fase industrial, en donde el laboratorio pasa de una botica a tener sus plantas productivas de medicamentos. Luego, en los años 40, entra en manos nacionales a la propiedad de la compañía, y de ahí comienza una segunda etapa nacional de Farmoquímica del Pacífico hasta los años 80, en donde mi padre compra Farmoquímica del Pacífico con una visión de desarrollo de industria en Chile. Ya él venía trabajando en el sector farmacéutico de antes, y a fines de los años 90 la compañía entra en un proceso de reestructuración financiera muy profunda, en la cual, posterior a esa reestructuración, yo comienzo una nueva etapa en la compañía, en donde Farmoquímica del Pacífico se le da la oportunidad de repensar cuál es el valor que tiene una compañía nacional en el contexto que estamos viviendo posterior al año 2000, desde el punto de vista de los desafíos tecnológicos, desde el punto de vista de la complejidad de la problemática de salud, lo complejo que es resolver los problemas, que cada día vamos enfrentando, que no es posible de resolverlo de forma independiente, sino que requiere que haya una colaboración desde los distintos actores del ecosistema, que probablemente en tecnología es lo mismo. De qué forma todas las tecnologías interactúan entre ellas para entregar un buen servicio y generar una buena experiencia al usuario. En este caso en salud es lo mismo. Nosotros tenemos soluciones de salud, y estas soluciones de salud, por muy buenas que sean, si no están bien recomendadas por un médico, no están bien disponibilizadas en una farmacia y no hay un buen acompañamiento, y la persona no lo usa bien, por muy bueno que sea el medicamento o el tratamiento, no resulta. Y lo que uno busca es que tenga un impacto en la persona, en la salud de las personas. Ese es el espíritu que hay detrás de Farmoquímica. Desde el 1834, este desarrollo de cercanía con la ciudadanía, de conectar y de aprender, de generar aprendizajes potentes dentro de la empresa a través de la escucha activa, a través de escuchar, de empatizar, de entender y acompañar a las personas a las cuales buscamos entregarle una posibilidad de tener una vida mejor, con soluciones de salud que conecten con sus problemáticas diarias. Entonces, por un lado es la confianza, por otro lado el aprendizaje, y sin duda el proceso de la compañía tiene que ir de la mano con el diseño y la escucha activa de las personas y los pacientes. Entonces, ese es el espíritu que hay detrás de la empresa. Y hoy en día, mi padre murió hace ya 16 años, y claro, mi familia, mi descendencia también en la compañía, faltan años, y yo diría que lo que uno está tratando de buscar y construir desde una empresa familiar no es un desafío puntual que está asociado a una cierta temporalidad asociada a uno, sino que es cómo estos desafíos trascienden.
sobre todo desde una mirada de una empresa que tiene 192 años. Entonces, claro, cuando uno define desafíos que son intergeneracionales, uno puede definir desafíos que son realmente ambiciosos. Y la contingencia al día a día no te frustra, sino que tú tienes esperanza de que esto se puede llegar a lograr en el largo plazo, y hay una meta ambiciosa que comulga toda la familia. Claro, has dicho que la empresa ya tiene 192 años y han pasado por múltiples etapas, desde su fundación hasta la reorganización de la que hablábamos, hasta que la retoman nuevamente, los retos del 2000. ¿Cuáles han sido o cuáles ves tú que son los retos principales de un negocio como el tuyo, en un rubro como el tuyo? Mira, uno de los retos principales, y que tiene que ver con la vertical de Farmoquímica del Pacífico, tiene que ver con la confianza. Uh-huh. Pues el sector salud, en general, es un sector que, si uno lo piensa y se abstrae, dice, si una persona tiene un problema de salud, qué mejor que tener empresas asociadas a salud que me van a ayudar a resolverlo. Claro. Pero después viene uno de la mano y empieza a analizar, a levantar información, y se da cuenta que es un sector en el cual la gente tiene distancia, desconfía, porque hay asimetría de información. Es complejo de entender. Yo puedo tener un problema de salud como paciente, lo siento, pero no lo entiendo. Ajá, claro. Entonces, y las personas con las cuales interactúo, empiezo a desconfiar de si lo que me están recomendando es lo correcto o no. Hay un conflicto de interés, en verdad lo está haciendo por mi bien o por un bien de un tercero. Y ese proceso en salud, históricamente, fue muy de cercanía, de comunicación, de transparencia, estuvo muy lejano del paciente. Y los latinoamericanos somos muy desconfiados. Totalmente, pero esto es un tema mundial. El foco siempre estuvo en mejorar a la persona, uh-huh, pero la persona tenía que hacer lo que uno le decía que hiciera. Y eso en los últimos 10 años ha evolucionado radicalmente. Entender de lo que te decía al comienzo, Ariel, si la persona no acoge y entiende, no lo hace. No toma el medicamento, no sigue el tratamiento, incluso más, no se diagnostica por el temor a recibir un diagnóstico incorrecto. La falta de confianza. Entonces, ese proceso de desarrollo de confianza es algo que no lo puede resolver una empresa de forma individual. Requiere un trabajo colectivo, de entender que la experiencia del paciente comienza desde las etapas muy tempranas prediagnóstico y no termina nunca, sino que incluso después de los tratamientos, la continuidad, lo que ocurre posterior a la mejoría, ¿cierto? Y cómo le damos seguimiento para que no vuelva a tener una recaída eventualmente, ni hablar de si son crónicos, porque es para uh-huh, siempre. Ese viaje completo interactúan muchas personas, empresas, instituciones, hay procesos de por medio. Probablemente en el viaje de paciente deben haber más de 50 puntos de verdad, en donde la persona dice, aquí no me cuidaron, aquí no me escucharon, aquí no me explicaron. Y cada uno de esos puntos de verdad atenta contra la experiencia y finalmente la confianza del sistema. Claro. Que debiera ser así. Las personas debieran sentirse acogidas porque estas instituciones que están buscando entregar y mejorar su salud. Entonces, si bien si esa es la declaración y ahí están puestos los incentivos, alguien que está en el sector salud debiera alegrarse por lo mismo que se alegra un paciente. Claro. Estar mejor. Claro. Y ese es el gran desafío que tiene que ver con ética, con relacionamiento, con incorporar a todos en el ecosistema, con transformaciones también desde el punto de vista de los estados, del gobierno, las políticas públicas. Cambiar esta lógica transaccional en salud a cambiarla a una lógica o a un paradigma biopsicosocial, uh-huh, a entender a la persona en su completitud, claro, en 360 grados. Entender, por ejemplo, que la persona, aun cuando el tratamiento está disponible y el gobierno lo pagó y ahí está, no lo toma. Y no se lo administra porque no cree, porque no quiere. Las vacunas es un muy buen ejemplo. Personas que finalmente no creen en las vacunas. Pasó mucho en la época del COVID-19. Exactamente. Esos espacios uno no los puede criticar desde una posición superior. Hay que abrazarlo y incorporar esa conversación. Y entender por qué pasa. Y entender por qué. Ese desafío, evidentemente, no es gatillante propio de Farmoquímica del Pacífico. Pero para nosotros, y dentro de nuestra estrategia, si eso se logra, a nosotros nos va a ir bien. Porque hemos diseñado capacidades y competencias que abrazan ese espacio. Si tenemos confianza, logramos generar buenas conversaciones, uh-huh, conversaciones que nos generan insights, sobre los cuales nosotros buscamos construir nuevas soluciones de salud y disponibilizarlas. Todo parte desde la confianza. En Farmoquímicas del Pacífico, más allá de la
de la técnica científica, digamos, de la producción de lo que ustedes hacen, ¿qué otras tecnologías utilizan o qué tan relacionados están con la tecnología? Por supuesto, más allá del tema científico que entendemos que es bastante desarrollado y bastante profundo. Esto es lo maravilloso de repensarse como una empresa que está en salud. Nosotros como Farmoquímica del Pacífico, dentro de nuestro portafolio de soluciones tenemos medicamentos, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, y dentro de nuestro modelo de disponibilizar soluciones a problemas de salud, en nuestro modelo perfectamente podría haber un software. Porque nosotros somos agnósticos al cómo resolver el problema, sino que lo que buscamos es que tenga validez científica, soporte científico, que nosotros creamos 100% de que lo que estamos entregando tiene el impacto que estamos declarando que tiene, que resuelva finalmente un problema de salud y que las personas logren entenderlo. Para eso no tiene por qué ser un medicamento exclusivamente. Puede ser un fitofármaco, un medicamento alopático, puede ser un software, como te digo. Somos abiertos a eso. Por lo tanto, evidentemente una empresa no es capaz de entregar o fabricar un abanico así amplio de soluciones. Por lo tanto, nosotros creemos en el espacio de colaboración. Entender cuál es el problema que queremos resolver, levantamos un insight y nos damos cuenta que hay un problema no resuelto, y antes de empezar a desarrollar, nosotros buscamos en el mundo, partiendo en Chile, quién está resolviendo eso. Y más que tratar de hacerlo nosotros, ese que lo está tratando de resolver, apoyarlo y ver cómo lo logramos sacar a mercado lo antes posible, en un espacio de colaboración entre la compañía y esta entidad que puede venir desde la ciencia, investigadores, desarrolladores, hasta una compañía extranjera que esté desarrollando eso y que no esté presente en Chile o en los países donde nosotros participamos. Tal cual. Vicente, para ir cerrando ya nuestra conversación, que podríamos tardar aquí muchas horas hablando de este tema tan apasionante, ¿qué consejo le darías a esos emprendedores que nos están viendo, que tienen negocios de familia grandes, medianos, pequeños, que les pueda servir para que ese negocio de familia siga creciendo, no se estanque o que por lo menos funcione relativamente bien? Buenísima pregunta. Te corché, como decimos en Colombia. No, porque hago un repaso en mi vida. A mí me tocó vivir un proceso junto con mi padre. Y más que hablar del negocio en sí mismo o de la empresa, más que negocio es una empresa. Una empresa hay un norte en la cual tú invitas a otros a sumarse. Ahora, si esa empresa, ese norte, es individual y no es colectivo, no va a ser jamás una empresa familiar. O sea, ese norte tienes que construirlo junto con las personas que quieres avanzar, en este caso tu familia. Entonces, yo creo que el mayor consejo es darse ese tiempo previo a decir, esta es una empresa familiar, a decir cuáles son los valores, el propósito, ese norte, ese desafío grande que queremos abrazar en conjunto. Y sobre eso construir y decir, tengamos esperanza para llegar allá. Construyamos juntos esto, nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, podemos quebrar, pero nos vamos a volver a levantar, porque el foco no está en el negocio, el foco está en la empresa, en este gran desafío común. Cuando parte un emprendedor, parte muy solo, y es normal porque es el ciclo. A medida que va creciendo, va incorporando a la familia, probablemente. Pero si esa incorporación de familia es solamente una cosa vertical, ¿cierto? Del emprendedor que se transforma en empresario y que después se lo entrega a los hijos, no funciona. Es muy riesgoso, porque los hijos pueden percibir el propósito de una forma distinta. Y ahí hay un roce. Entonces, no tender a decir que lo más lógico es trabajar con la familia. Lo primero es preguntarse si entre todos pensamos igual, incluso cambiando digamos, matizando la visión del emprendedor. O sea, yo como emprendedor voy a tener que cambiar el norte porque mi familia dice que quiere ir un poquito más a la izquierda o a la derecha. Eso es familia. Si dice que no es familia. Es una empresa que trabajan personas relacionadas, pero no es una empresa familiar. Una empresa familiar requiere un propósito de largo plazo, intergeneracional, requiere una sintonía de las personas y que se acoja a eso. Entonces, y valores comunes.
Entonces, intergeneracional, me gusta esa palabra porque demuestras que están pensando más allá de unos pocos años, estamos pensando en varias generaciones. Entendemos las generaciones más o menos de 30 en 30, ¿no? sí. Más o menos de 30 en 30 años. Quizás el último mensaje que te transmitiría es, no piensen que no van a haber problemas. Piensen qué van a hacer cuando tengan problemas. Ajá. Porque eso es lo que tienen que pensar antes de tener problemas. Porque los problemas van a llegar. Todo tipo de problemas que se les ocurran, esos problemas van a llegar. En una empresa familiar, mirando a 30, 40 años, el problema que se te ocurra, lo vas a tener. Por lo tanto, hablar y discutir respecto de futuros problemas para sintonizar es un muy buen ejercicio para cuando efectivamente esté lloviendo, no tengas que ir al techo a tapar los hoyos, claro, sino que ya tengas un techo sólido que detenga que el agua entre a tu casa. Preparación para la crisis. Exactamente. Vicente, finalmente, ya para cerrar y concluir, estamos en épocas de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tu empresa, tu compañía, en medio de este mar de inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día? Por un lado, con mucha precaución, porque ha sido disruptivo, Uh-huh. y los equipos en la compañía necesitan asimilar esa tecnología y entender que finalmente la tecnología es solo eso. En realidad, finalmente pasa una capa de persona que es la que imprime si eso que la tecnología te entregó efectivamente es así. Pragmatismo tiene que requerir, sentido crítico, analizar la información. Hay muchas cosas en torno a la inteligencia artificial que podrían ser riesgosos para la confianza. Ahora bien, es fundamental. Si no tienes inteligencia artificial, si no usas tecnología, sigues resolviendo los problemas de forma lineal. Uh-huh. Y acá la oportunidad para desarrollar confianza, para poder escuchar, acompañar al paciente en todo el viaje del paciente completo, para poder conectar con todo el ecosistema, sin tecnología, es imposible. Tienes que pensarlo de forma exponencial. Uh-huh. El cómo una compañía, un laboratorio, una empresa mediana, pequeña, es capaz de acoger todo ese conocimiento y vertirlo en la estrategia, en el propósito y en la implementación. Y eso, la inteligencia artificial, es un acelerador tremendo de productividad, si se entiende bien y se acoge. Creo que las empresas tienen, por otro lado, algo que la inteligencia artificial aún no resuelve, que tiene que ver con las emociones, que es lo que finalmente hace que las personas articulen, se unan o se desunan. Y eso lo tenemos los humanos. Y eso lo tenemos los humanos, que empuja la posibilidad o la capacidad de pensar más allá. Entonces, creo que es un matrimonio, llámalo por conveniencia, pero muy útil. La inteligencia artificial, sin duda que tiene que ser parte de las empresas, pero tomarlo como un desafío de que sea una herramienta útil al servicio de la empresa. Y para eso tienes que tener conciencia cómo la estás usando y quién la está entregando dentro de la compañía o hacia afuera. Muy bien, Vicente, muchas gracias por acompañarnos en Negocios de Familia. Muchas gracias, Ariel, te pasaste y bueno, que siga adelante este espacio, que voy a seguir con detención también para ir viendo otras experiencias y seguir aprendiendo. Claro que sí, esa es la idea. Muchísimas gracias, Vicente, nuevamente. Y a ustedes muchas gracias por estar pendientes de nuestro podcast. Esto fue Negocios de Familia.